Hola, ¿cómo están? Una vez más en el barro, ya en tiempos casi preelectorales, definiéndose los últimos pespuntes de las listas de todos lados. La que viene más complicada y con menos información es la del oficialismo. Las listas de la oposición en la capital prácticamente ya están hechas, pero falta todavía resolver algunos detalles. Y para eso y otras cosas estamos en conversación con un colega y economista, Martín Tetaz, que va a ir, bueno, ya prácticamente es diputado nacional por la capital federal, pero bueno, falta que todo el trámite se haga. Eh, Martín, ¿cómo estás? Gracias por meter las patas en el barro, como decimos Ah, acá. no, al contrario, Eddie, es un gusto, al contrario. Bueno, ¿qué falta para definir el armado de la lista de Juntos por el Cambio en la capital? No, para serte absolutamente honesto, no manejo el tema del armado de la lista. Sé que hay en mi partido, digamos, que es el radicalismo, me toca a mí encabezar y que después hay un par de lugares más que entran en discusión, que tiene que ver con la renovación de algunos legisladores y que hay un espacio de negociación con los otros partidos que integran el Juntos por el Cambio, pero no me pidas que me meta en te diría que ni siquiera quiero meterme en el lío ese Ujú, porque hasta que no estén depuradas esas cosas, no quiero cometer el error de principiante de meterme donde no me llaman. ujú. Lo tuyo no va a ser entonces la rosca, sino el discurso de campaña. ¿Tenés ya definidos los ejes en los cuales vas a trabajar? Yo creo que claramente, o por lo menos hasta hace un mes atrás, había se descontaba una continuidad del oficialismo en lo nacional y la discusión venía por si iba a ser Kicillof el próximo presidente o Máximo Kirchner o al revés y iban a alternarse un poco. Y empieza a aparecer con la presentación de Manes en la provincia de Buenos Aires y bueno, ampliar un poco más, cambiemos en la ciudad de Buenos Aires también la alternativa a un espacio opositor más amplio. Entonces, el primer gran eje es cómo construir un espacio opositor lo suficientemente amplio que tenga, planteando un poco lo que está en disputa en esta elección, sobre lo cual ahora me voy a explayar, consiga un resultado lo suficientemente contundente en las próximas elecciones para poder emerger como una opción alternativa hacia el 2023. ¿Y qué es lo que está en juego en las próximas elecciones? Bueno, lo que está en juego es el modelo de país. Y ese modelo de país tiene algunas discusiones filosóficas profundas, una de las cuales tiene que ver con el rol del esfuerzo, del sacrificio, del ahorro, del trabajo, de la inversión, que parece estar en discusión. Ya hace meses que se vienen, con distintas circunstancias, vienen surgiendo posiciones internas, pero cada vez más consolidadas en el espacio oficialista en torno a esta postura que te voy a definir. Por ejemplo, empezó con el tema Vicentín, después siguió con la discusión sobre si convenía o no convenía estatizar empresas de servicios vinculadas, por ejemplo, a los servicios públicos, después con el debate con la hidrovía, después ahora, uno escucha en la voz de Carlos Heller, de Fernanda Vallejo, de Máximo Kirchner, del sector que parece estar imponiéndose dentro del debate de ideas del oficialismo, la idea de que la propiedad privada está en discusión, que el modelo que no se condena, sino más bien se defiende, la expresión de ayer de Carlos Heller diciendo patria o muerte, en síntesis evoca una defensa de un modelo que pone en discusión el valor del esfuerzo, la diferencia de la propiedad privada, el valor del ahorro, vamos, y me parece que todo eso está en discusión en la próxima elección y nosotros tenemos que ser claros en una defensa institucional bastante clara y en proyectos que tengan que ver con resolver los grandes problemas de Argentina. Argentina tiene que resolver el Ujú. problema de la inflación, te lo resumo muy rápido, ya te dejo el espacio. Tiene que resolver el problema de la inflación, tengo un par de ideas en ese sentido. Tiene que resolver el problema de la producción, tengo un par de ideas en ese sentido. Y tiene que resolver los problemas laborales que tiene hace muchos años y de inclusión, y tengo un par de ideas en ese sentido, y tenemos y las estamos trabajando. Ujú. Vos me hablas de la propiedad y la intervención del Estado, digamos, son dos grandes ejes que están planteados prácticamente, no es nuevo esto en la agenda política y político-económica de la Argentina. Ahora, me planteas como un referente a Carlos Heller, y yo digo, ¿en serio vos pensás que hay un cuestionamiento de la propiedad por un sector que me lo estás representando en un banquero?
Sí, bueno, es un banquero cooperativo en realidad, que tampoco, ahí tiene, no me quiero meter en una discusión, no lo quiero personalizar, porque tampoco es en realidad un problema ni de Carlos Heller, ni de Máximo Kirchner en lo personal, ni de Fernanda Vallejo. Es lo que representan, digamos. Fernanda Vallejos es la cabeza de Cristina Kirchner en el Instituto Patria en temas económicos, fue su número uno en la lista de diputados nacionales del 2017. Máximo se expresa en el mismo sentido cuando opina respecto, digamos, le pone los puntos, prácticamente le pone los puntos al presidente por haber negociado un acuerdo con Pfizer para traer vacunas a la Argentina y condiciona al ministro de Economía que termina yendo a Rusia para tratar de conseguir un acuerdo en paralelo por la cuerda de afuera, porque el propio oficialismo le limita la posibilidad de negociar un acuerdo si no consigue una posibilidad casi utópica hoy, que es un acuerdo extendido a 20 años con el fondo. Entonces hay ciertos condicionamientos que empiezan a aparecer de un sector que hace tal vez 2 años estaba más discutido el rol que iba a tener. Uno decía, bueno, déjame tener la esperanza del sector más moderado, del sector de Alberto Fernández, que sabemos que no es enemigo de la propiedad privada ni mucho menos, que es una persona más justamente moderada en ese sentido, que elige a Martín Guzmán, que es lo más ortodoxo que tiene dentro del gabinete para elegir. Entonces, bueno, cuando arranca el gobierno de Alberto tenía cierta expectativa de que eso no iba a estar en discusión, pero con el paso de las decisiones y del tiempo, cada vez está más claro que el eje que se está consolidando es un eje que hoy quiere discutir esos temas, y lo dice a viva voz, lo dice Máximo Kirchner, también lo plantea a viva voz en la Cámara. El otro día, en Perfil, habrás visto la nota, porque sos un tipo informado, salimos a tomar las repercusiones entre economistas de tu candidatura, y yo me enteré ahí, la verdad no lo sabía. López Murphy dijo, sí, me cae muy bien Martín, fue alumno mío. ¿Qué recuerdos tenés de López Murphy como maestro, y hasta qué punto te referenciás con López Murphy? Porque a vos te mete, digamos, en la parte radical de la lista, Martín Lustó, que es otro economista y que no tiene la misma visión, por lo menos aparentemente, que López Murphy en materia económica. Sí, yo en primer lugar tengo un gran respeto por Ricardo, me parece una persona muy racional, con la cual se puede discutir y que ya es del enorme grupo de los que coincidimos en que 2 más 2 es 4. Eso me parece un avance, ¿no? En segundo lugar, no llegó a ser profesor mío porque justo él en 2001, él estaba toma el Ministerio de Economía, en ese momento en el cual justamente a mí me toca cursar una de las últimas materias, que era la materia de él. Entonces, por esas circunstancias no llegó a ser profesor mío, y de hecho nosotros nos opusimos muy fuerte a lo que fue el ajuste que él quiso hacer en ese gobierno de la Rúa, porque vos lo recordarás, impactaba muy fuerte en la universidad, y yo militaba en ese momento en la Franja Morada, y obviamente éramos y somos y seguiremos siendo defensores de la universidad pública y gratuita. Entonces eso nos pegaba debajo de la línea de flotación, era intolerable, entonces hubo una resistencia de todo el movimiento estudiantil, no, ni siquiera tampoco atribuible solamente, creo que es una de las pocas cosas que hubo casi unanimidad en el movimiento estudiantil en rechazar aquel ajuste del 2001. Entonces, así como lo respeto a Ricardo, y bienvenido al espacio amplio de Cambiemos, y esto que te planteaba más temprano, si tuvo una inteligencia Cristina Fernández de Kirchner, y que yo se la reconozco y la tuvo ciertamente en el 2019, fue la de entender que por más diferencias que ella pudiera tener con muchos dirigentes, como por ejemplo las que tenía con Massa, que eran tremendas, o las que tenía con el propio Alberto Fernández, que la había criticado muy duramente en los últimos años, eran más pequeñas en relación a la diferencia que ella tenía con Macri o con el sector que en ese momento estaba en el gobierno, y que por lo tanto ameritaba ser inteligente y ser lo suficientemente amplio en la coalición para poder ganarle a Macri. Y eso lo hizo bien, muy inteligentemente. Construyó una alianza que le permitió ganar, incluso yendo ella como vicepresidente cuando estaba en discusión si su candidatura en realidad no tiraba mucha opinión negativa. Me parece que esa es la misma lógica que hay que construir ahora desde el oficialismo, hay que tener, desde la oposición, mejor dicho, hay que tener la misma capacidad de construir con la suficiente amplitud, sabiendo que las diferencias que podemos tener entre nosotros, ahí te acabo de marcar una muy clara que tengo con Ricardo López Murphy, son relativamente más pequeñas o son menos importantes en relación con las que tenemos con el frente en particular con el que hoy está dominando la interna del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Aquel momento de crisis del gobierno de la Alianza, que tuvo que ver el fugaz ministerio de López Murphy
en economía, desembocó en el Ministerio de Cavallo, para tratar de sacar a la Argentina de la convertibilidad en manos de quien de algún modo la había estructurado. Eh, ¿Cómo te referencias vos en relación a Cavallo? Porque Me parece que, hay mucho sí, economista en carrera. El otro día que yo, Milei, por ejemplo, decía fue el mejor ministro de Economía de la historia. me parece que cuando nosotros, a veces cuando la historia pasa unos cuantos años, tomamos mejores lecturas de la historia que cuando pasó relativamente, de manera relativamente reciente. Encasillamos a los actores de la historia en determinados espacios o en determinados protagonismos y cuando tomamos un poco más de distancia lo vemos un poco mejor. ¿Qué hizo bien Cavallo y qué hizo mal Cavallo? Lo peor que hizo fue aceptar en el 2001 el Ministerio de Economía en ese momento, hasta desde el punto de vista estratégico. Si uno pudiera ir en la máquina del tiempo y decirle, mira, no agarres acá porque vas a cometer el error de tu vida, vas a arruinar una carrera que podría haber terminado sin duda, seguramente en la presidencia del 2003, la vas a tirar por la borda como efectivamente la tiró. Ahora, hasta el 2001, hasta el Cavallo, porque es como si hubiera varios Cavallos ahí, ¿no? Hasta el 2001, Cavallo, mira que yo esto que te voy a decir, te lo voy a decir siendo y habiendo sido muy crítico de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque el principal problema de la convertibilidad es que fijaba el precio más importante de la economía. Y yo en general tengo mucha resistencia a fijar precios en la economía, porque los precios están para algo, hacen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hacen? Muestran la escasez relativa de los bienes. Entonces, si a vos te faltan divisas, el precio ese tiene que ajustar. Tiene que mostrar que te faltan divisas para que la economía produzca más divisas o las ahorre en caso que sea necesario y vos de esa manera consigas resolver el problema externo. Tener un tipo de cambio fijo es una mala idea en general. Pero dicho eso, ¿en qué me saco el sombrero con Cavallo? En que Cavallo consiguió un programa monetario para la Argentina que resolvió el problema de la inflación, que era un problema que no tenía aparentemente respuesta en Argentina en los últimos, casi mirando para atrás, 50 años no había encontrado respuesta en Argentina, lo resolvió. Reconstruyó un poco la moneda y tuvo una visión muy pragmática respecto también de la apertura de la inversión extranjera, una revolución en materia tecnológica que generó un salto de productividad argentino en cualquier serie estadística que mires espectacular. ¿En qué se equivocó en el tipo de cambio fijo que te decía? Y en qué ese tipo de cambio tuvo una particularidad que nos hizo a nosotros ser muy críticos en ese momento de la gestión de Cavallo, y que es que resultó muy bajo en términos de tipo de cambio real. Para ponerlo en criollo para la gente, quedó muy barato el dólar en Argentina. Y el dólar muy barato en Argentina quiere decir dificultad para los empresarios locales para competir con el resto del mundo. Fíjate que el tipo de cambio tiene esa virtud de ser un paraguas proteccionista, porque cuando tu industria está golpeada con la competencia extranjera, entonces vos tenés pocos dólares, generás pocos dólares y el tipo de cambio es el que ajusta para proteger a la industria. Automáticamente no necesitas el lobby de un sector que pide proteccionismo. Automáticamente el dólar ajusta, va subiendo hasta que la industria alcanza un nivel de competitividad que le permite sobrevivir. Ese mecanismo no estaba. Ese mecanismo no estaba y encima la economía empezó a recibir muchos dólares de afuera, primero por inversión, eso está todo bien, pero después por deuda para financiar un gasto público que se fue de las manos en la segunda mitad de los 90, y eso, así como le pasó también a Macri, termina mal. Termina mal porque demasiada oferta de dólares en la economía genera, insisto, un tipo de cambio demasiado barato con el cual la industria no puede competir y desarma sectores productivos. Sí, enamorarte de la herramienta, o sea, convertir la herramienta en una doctrina inamovible, casi estalinista, que no hay que moverse de ahí, como una santificación de la herramienta, ¿no? Y me gusta que digas herramienta, porque yo como buen pragmático que soy, siempre pienso que la mayoría de las cajas de herramientas de la economía que discutimos como fines en la Argentina son en realidad medios, y que nosotros tenemos que ser un poco más pragmáticos Sí, con la discusión, y si hay y que a herramientas que veces, circunstancialmente sirven, bienvenida, y después la convertibilidad le sirvió a Argentina mucho tiempo, entre 1880 y 1930, de esos 50 años, casi 35 fueron bajo convertibilidad o algún esquema de caja de conversión símil convertibilidad. Le funcionó. En otras circunstancias no te sirve. el tema es si sabés lo que querés promover o sabés lo que querés enfrentar, que me parece que ese es el gran problema, porque el ejercicio del poder termina siendo el tema, ¿no? O sea, me Bueno, interesa más mandar que lo que haya que hacer. en el 91 eso estaba claro, lo que había que hacer era recuperar la confianza que estaba completamente destruida y robustecer el peso y bajar la inflación, y todo eso se consiguió.
Después no supieron cómo salir, es decir, como decís vos, se enamoraron de la herramienta. Hay alguna anécdota en el libro este periodista de Clarín, Brugo, de Ezequiel Brugo. Hay un libro de Ezequiel Brugo que se llama Cinco ministros, o Seis ministros, es el título del libro, que cuenta la historia de los ministros, y que Cavallo en un momento le dice a Menem, a mediados de los 90, bueno, ya está, hay que salir de la convertibilidad porque ya conseguimos lo que queríamos, ahora hay que flotar, y que Menem le dice, no, vos estás en pedo, yo con esto fui reelecto, ni loco lo largo, te vas vos, viste, que ahí empezó la tensión entre Bueno, ahí ellos. Cavallo ya estaba con la canasta de monedas y aquellas cosas. ¿Y ahora está barato o está caro? Está en términos de, esa es una buena pregunta, está en términos históricos, si vos lo mirás al valor del tipo de cambio paralelo, Argentina está regalada, si vos lo comparás, hoy estaba a 180 el dólar, si vos expresás cualquier precio de la economía argentina a un dólar de 180 y lo comparás con la región, Argentina está regalada. Es más, si no fuera por la pandemia tendríamos boom de turismo de Chile y de Brasil a comprar, turismo de shopping, que vendrían a comprar los electrónicos que antes nosotros nos íbamos a comprar a Chile, ahora están más baratos los electrónicos en Argentina que en Chile. Si vos lo comparás con un almuerzo en el centro, en cualquier boliche, bueno, ya en el centro no se puede comer, pero en cualquier boliche vas a encontrar que está regalado Argentina al dólar de 180. Si lo pones al dólar de 100 oficial, ya no está regalado, digamos. Da la sensación que en términos de tipo de cambio real, comparado con épocas históricas, está en nivel 2010-2011, y está muy complicado contra Brasil en particular. Cuando mirás el precio del real contra el dólar en términos reales, digamos, el peso argentino contra el real en términos, descontándole la inflación, estamos en el mismo nivel 2016-2017, que eran años que tuvimos un déficit muy grande con Brasil, 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Ahí había financiamiento de otro tipo, hoy esos dólares no los tenemos. Entonces, cuando se abre bien la economía y se vuelve a abrir el comercio, salimos de la pandemia y vuelve, entre comillas, a la normalidad, esto nos plantea mucho, nos hace mucho ruido, porque el tipo de cambio con Brasil, así como está, no parece resistir. En esta charla y en otras, que ya diste varias, porque bueno, estás en campaña, me llama la atención que mencionás más a Máximo Kirchner que a Guzmán en tu discurso. Porque Eso es una elección, eso es que la economía no es tanto el tema, sino que es la política, hay un tema de hay un, hay, confrontación hasta generacional, porque casi tienen la misma edad, vos sos un sí, toquecito más hay, grande, hay un, digamos, hay son un lo mismo. punto, hay un punto que me parece que es bueno traer, que tiene que ver con algo que me dijo Martín Lustó cuando me convocó, ¿no? Me dijo, mira, la política, la economía está fracasando en dialogar con la política, me dijo. Nosotros, hay muchas leyes que salen que no están buenas o cosas que pasan en el Congreso no están buenas porque los economistas fracasamos en transmitirle a la política algunas consecuencias que tienen algunas normas o algunos marcos institucionales. Entonces ahí había un aporte para hacer, en el sentido de que lo que falta tal vez es el diálogo de la economía con la política. Pero no esquivo la pregunta, voy al tema de Máximo. Es que hoy el actor político que sintetiza el proyecto que está en juego y que se va a disputar en el 2023 en Argentina, y que hoy se empieza a definir, porque como dijo Carrió tiene razón y otros actores, no hay 2023 y en 2021 le va bien al oficialismo, es el proyecto político de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que hoy se refleja en las ideas de Máximo. No en el de Guzmán. El de Guzmán, a mí me gustaría que el proyecto hubiera girado más hacia lo que representaba Martín Guzmán en el gobierno, pero primero, Martín Guzmán no era político, llegó como técnico, no como político, por lo tanto no hay un conjunto de ideas políticas atrás de Martín Guzmán. Y por otro lado, su capacidad técnica quedó muy acotada, es decir, quedó muy acotado, el episodio Basualdo fue clarísimo, Pero lo en que un él quería principio hacer. en un principio no te sonaba mal. No, es que al contrario, no me sigue sonando, me sigue sonando bien ahora. Si vos me preguntás a mí, Ajá. yo cuando lo dije me generó algunos ruidos porque alguna gente dijo, oye, pero le defendés a Guzmán. Yo dije, miren, muchachos, ganaron ellos. Si quieren nos van a preguntar a nosotros a quién ponemos de ministro. Van a elegir ellos. Está bien que elijan ellos y dentro de lo que eligen lo que para mí es lo mejor que tiene para ofrecer el oficialismo hoy como ministro, porque es el que me parece más racional, porque además vengo conversando mucho con Martín porque tengo una relación que lo conozco hace tiempo y vengo conversando mucho con él y debatiendo en privado mucho de los problemas de la Argentina y sé que es una persona racional que entiende los problemas de Argentina. Ahora, hoy lo que se observa es que está en su capacidad de gestión muy acotado. Es decir, si vos arrancás el año con un presupuesto, que es la ley de leyes, diciendo las tarifas van a correr al mismo ritmo de la inflación,
Y después, ni la inflación de 29, como dijiste vos, bueno, eso no te salió, puede ser un objetivo, pero las tarifas no corrieron ni siquiera al 29, digamos, y cuando tuviste una disputa con un secretario de tercera línea, ganó el secretario de tercera línea, y vos, digamos, querés ir a negociar con el fondo porque estás convencido de que cerrar ese capítulo civilizadamente y los problemas que va a tener no cerrarlo, y te acotan y no te dejan ir a cerrarlo, entonces no decís nada y te vas a Rusia a ver cómo conseguís un financiamiento alternativo sin decir, che, miren que voy a gestionar en Rusia lo que no me dejan hacer en mi propio bloque. Entonces, me da la sensación que está muy atado de pies y manos en lo que puede hacer. Uh-huh. Vos venís del periodismo, digamos, tu última, sí, del socioeconomista, y tenés tu propia consultora, ¿no? Sí. Sí, sí, es un nombre de Sí, fantasía, pero tengo sí, sí. sí, Pero bueno, sos más conocido como periodista, digamos, tu mayor popularidad está por el ejercicio del periodismo. Se dio durante mucho tiempo, sobre todo en el final de la gestión de Cristina Kirchner, el debate sobre el periodismo militante, y a la vuelta de las cosas, muchos periodistas terminan siendo candidatos de lo que se cuestionaba. O sea, ¿cuál es tu visión y tu realidad, tu posición sobre la realidad de este tema que parecía una descalificación, pero termina imponiéndose como No, una a mí yo manera de siempre, conversar políticamente sobre las soluciones que necesita el país? sí, sí, nunca compré ese debate, digamos. Lo que me parece que hay que distinguir claramente es entre el periodista comprometido, que me parece que todos los periodistas tenemos una ideología, cada uno tiene la suya. Yo nunca, siempre conté toda mi vida, además que era sabido que yo era afiliado radical y que había estado en la franja, pero lo conté siempre, nunca no, es algo de lo cual estoy orgulloso, así que nunca lo oculté. Pero, y me parece bien que cada uno blanquee o no, está en cada uno que tenga sus convicciones. Lo que sí me parece criticable es que esas convicciones te nublen el juicio y te eviten hacer las críticas que tenés que hacer en función de tus propias convicciones. Si vos realmente crees que lo que está haciendo el gobierno está bien, bueno, eso no es ser periodista militante, eso es estar convencido de un conjunto de ideas. Ahora, si vos, y por ejemplo, hay gente con la cual el otro día lo mencioné en otra entrevista, Claudio Escaleta, por ejemplo, es un economista simpatizante con el kirchnerismo, pero sin embargo es un economista que en esos últimos años de Cristina que vos mencionás, era muy crítico del cepo, de muchas de las cosas que realmente eran errores que estaba cometiendo el gobierno de Cristina, vistos a toda luz, ahora con el diario del lunes mucho más. Y era crítico de ese, y es crítico ahora de algunas de las cosas que está haciendo el gobierno. Entonces, y eso a mí me genera admiración. Yo lo leí, yo leía página y leía página para leerlo a él y para leer algunos otros análisis críticos que me gustaban. Eso me parece que no es periodismo militante, eso es un O sea que militante que hace periodismo, es otra cosa. vos ves gente del oficialismo con la cual se puede conversar e incluso eventualmente hasta ponerse de acuerdo. Por supuesto, sí, claro que sí, claro. Hay un conjunto de ideas que son muy distintas, digamos, eh, cuando Fernanda Vallejos o Carlos Heller o el propio Silencio en ese punto de Máximo, pero que todo el mundo sabe para qué lado va a opinar, no condena lo que está pasando en Cuba y está de acuerdo con lo que a esta altura del campeonato con el resultado de la revolución en Cuba. Bueno, ahí hay una diferencia de modelo de país que seguramente cuando se traslada la discusión en Argentina va a ser difícil de cerrar. Ahora, eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en muchas cosas, ni que los desacuerdos no puedan darse en un espacio de discusión civilizada. Como decía Alfonsín, digamos, vos te podés poner a discutir con un tipo que está a tu derecha o con un tipo que está a tu izquierda. Con eso no hay problema porque entras en un marco de racionalidad, vas a discrepar. Lo que es difícil discutir, es cierto, es con un discurso de corte emocional, que es el discurso populista, a la Laclau, te lo digo, como muchas veces, entonces buena parte de los argumentos en los discursos de Cristina muchas veces caen en ese espacio de la emotividad. Cuando vos entras en el espacio de la emotividad, yo contra una emoción no puedo conversar, digamos, ¿no? Las emociones no conversan entre sí. Las emociones se respetan, se sienten, y hasta ahí llegó y se comprenden si uno tiene cierta empatía, pero la posibilidad de debatir emociones está limitada, ¿no? Mencionaste a Alfonsín y mencionaste Cuba. A mí me llama bastante la atención las posiciones extremas, sin posibilidad de conciliación que hay sobre el caso cubano y en general sobre todo los temas de política internacional, porque creo que
básicamente se utiliza la política internacional para fijar posiciones internas y no para que nos ayude a nuestra discusión interna, sino que nos ayude a diferenciarnos más, digamos, usamos la política exterior. Pero vos mencionabas a Alfonsín y a Cuba, y Alfonsín, sin haber sido un pro-cubano, ni un marxista, ni nada que lo fuera, que se le parezca, fue bastante amigo de Cuba en su momento, entabló relación, le prestó plata a Cuba, visitó La Habana con un suceso impresionante y estuvo bastante, a ver, no alineado, pero coincidente con Fidel Castro en aquel momento, que estaba en la cuestión del no pago de la deuda externa, que es un tema en el cual ciertas posiciones políticas dicen que hacen a la credibilidad de un país, ¿no? Pagar la deuda. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando con Cuba? Encima, el único Alfonsín que está haciendo política es embajador de este gobierno y está con la Sí, política internacional, que, sí. que- 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 que no menciona No, controversialmente a Cuba, no, sino todo lo sí. contrario. Y es interesante el punto que haces vos, porque justamente Frondizi, a mi juicio, uno de los mejores presidentes del siglo XX, o con más visión de futuro del siglo XX, no hizo otra cosa que recibir al Che Guevara en plena ebullición de la Revolución Cubana. Y eso, Y fue una de las cosas que le costó muchos su historiadores presidencia. creen que eso fue lo que le costó exactamente, que eso le costó el golpe. Y estaba Eh, el papá de Rodríguez Larreta en esa misión. Sí, ese dato no lo sabía. Ahora, y yo fui a Cuba un par de veces, y las dos veces que fui a conocer. Primero fui a dar una conferencia a la universidad, que me invitaron a dar una conferencia, y después en otro viaje a recorrer el interior de Cuba, porque tenía mucha inquietud por cómo funcionaba el sistema, y quería verlo en carne propia, que no me lo contaran, después, sobre todo después de que muriera Fidel, quería ir antes, ¿no? Y entonces, ¿qué aprendí del modelo cubano? Eh, Aprendí que algunas cosas pueden haber funcionado transitoriamente y que había una salida del modelo cubano hacia, no digo a la China, porque sería demasiado presuntuoso pensar que Cuba tiene la capacidad de generar un proceso de desarrollo industrial a la China, pero sí en el sentido de que lo que empezó a pasar con el periodo Ellos más bien quieren ser un Vietnam, digamos, sí, lo más, que empezó más chiquito y Lo que empezó a pasar, te decía, después de la caída del muro, con el periodo general de escasez general ese de los 90, es que ellos se dieron cuenta de que no, el modelo estaba agotado y que necesitaban darle algo de luz a la propiedad privada, que hubiera reconocimiento de la propiedad privada en la isla y que reconociera el esquema de incentivos. Vos sabés que el Che se oponía fervientemente a cualquier tipo de incentivos en la isla. Él creía que la idea está del hombre nuevo, que vos el incentivo que tenías que generar era por la imitación. Entonces hay una anécdota famosa de cuando él fue a un los cañaveral y dijo, estímulos, los estímulos morales. no materiales, exactamente, estímulos no materiales. ¿Quién es el hombre acá que corta más caña? Y había uno que tenía el récord, que había cortado 450 cañas, se remangó, se quedó de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y cortó 500, digamos, y todo el mundo quedó impresionado porque el Che tampoco era especialista en eso, pero mostró que había una motivación, se podían conseguir mejores cosas. Pero si vos disociás, y esto es algo de lo que está en discusión hoy, por eso digo que eso es lo que está en discusión hoy, si vos disociás el esfuerzo del resultado, lo que no quiere decir que el sistema no tenga que ser solidario, digamos. Vos tenés hay una serie de bienes y servicios públicos que el Estado tiene que proveer y hay un financiamiento de esos bienes y servicios públicos que es natural que recaiga en mayor proporción en los que pueden contribuir más. Y eso es normal y lo entiende todo el mundo y funciona así en todo el mundo. Pero el desprecio por el mérito, que ya se hizo carne en los últimos 2 años, hay una actitud despreciativa del mérito, despreciativa de la inversión, despreciativa del esfuerzo del ahorro, despreciativa del que trabajando quiere marcar una diferencia, me parece que es exactamente lo contrario de lo que el régimen cubano empezó a hacer cuando permitió que los paladares abrieran su propio negocio y tuvieran su dinero, que la gente que tenía una casa con una habitación más pudiera para traer divisas alquilar esa habitación y mejorarla, invertir en mejorarla, digamos. La, Es, la ese tipo, última, la última entrevista que hice se la hice a Fantino, con quien trabajé un tiempito. sí. Si fuera Fantino te diría, para. ¿Vos me estás queriendo decir que el Che Guevara es un modelo de meritocracia? No, todo lo contrario, porque el Che Guevara, exactamente lo contrario. El Che Guevara se oponía a que existiera cualquier relación entre tu situación material
y el esfuerzo que vos habías hecho. Es decir, él quería romper cualquier esquema de incentivo. Y de hecho había en las discusiones de las distintas formas de socialismo de los satélites soviéticos, había algún debate sobre si había que poner algún tipo de estímulo, diferenciando, no ya con un sistema de precios, que eso en la teoría solamente se discutía, pero sí diferenciando algún tipo de reconocimiento. Bueno, dejémosle que se quede con el 10% de la producción, al tipo que genera un poco más. No, se oponía fervientemente porque creía que eso atentaba contra la esencia del hombre nuevo, digamos, ¿no? Y lo que entendió la revolución, o lo que quedó de la revolución después de los 90, después del periodo de escasez general ese, es que había que generar eso, había que incorporar esos estímulos, que esa idea de disociar completamente y de crear el hombre nuevo no estaba funcionando, y que había que crear estímulos, algún tipo de estímulo material, y que había que empezar a reconocer la propiedad privada. Y eso me parecía una salida. Me parecía que yo me fui del segundo viaje de Cuba, me fui con optimismo, escribí algún artículo, yo tal vez era en ese momento más intrascendente en mi carrera y el artículo no circuló tanto, pero debe estar en alguna parte dando vuelta, en el cual yo tenía cierto optimismo con que ellos podían encontrar una salida, dándole un poco más de lugar a la participación privada y el reconocimiento de la actividad privada en la isla. Después, bueno, se estancó. ¿Y el bloqueo? El bloqueo primero no es un bloqueo, sino no hay un bloqueo. Yo cuando veía, me acuerdo estar caminando el malecón y ver que entraba por ahí un buque gigantesco que no se podía creer el tamaño que tenía, como el Evergreen casi, que después se encajó en el canal del Suez, y yo mirarlo y decir, ¿qué es esto? Y era un buque con todas las letras chinas, y me dicen, no, es que acá el comercio con China, acá todos los alimentos vienen de China, hay un montón de comercio con China y con tantos otros países con los cuales comercia Cuba, no hay un bloqueo. Lo que hay sí es un embargo de algunos, es decir, Estados Unidos limita el comercio Cuba-Estados Unidos. Pero eso no, digamos, eso no es un bloqueo, y en el mundo, tal vez eso en el mundo de la década del 60, de la Guerra Fría, el contexto de los misiles, tenía alguna lógica. Estados Unidos era un actor principal en el comercio con Cuba, y Cuba se abastecía en Estados Unidos, la isla se abastecía en Estados Unidos, pero 30 años después, con la emergencia de China en el comercio internacional y siendo el actor protagónico del comercio internacional China, pensar que un país que comercia libremente con China y con tantos otros países del mundo es un país que está bloqueado, me parece que es estar lejos de la realidad. Si las cosas son como parece, porque del lado del oficialismo no está definido todavía el orden de las personas, quiénes van a ser los candidatos, etcétera, es posible que se dé una confrontación entre radicales. Digamos que si Santoro termina siendo el candidato del oficialismo, dos personas que vienen del radicalismo con dos historias distintas. Y recién cuando te lo mencionaba al único Alfonsín que queda haciendo política bajo ese apellido, te reíste un poco de Ricardo Alfonsín, no sé si con simpatía o con otro sentimiento. ¿Cuántos radicalismos hay y cuántos puede llegar a darse esto de que esta discusión sea una discusión también entre radicales? En la historia del radicalismo, si uno va a los orígenes y lee el manifiesto de la Revolución del Parque y nadie le avisa que está leyendo algo escrito en 1890, uno tiene la sensación que está leyendo una proclama vigente, que podría ser la de Juntos por el Cambio del 2015, la de Cambiemos del 2015. En esencia, el conjunto de problemas que atravesaba Argentina a fines de los 90, muchos de los problemas tenían que ver con el default en el cual estaba entrando, el vilipendio de la moneda, muchos de los problemas la corrupción, los problemas que se registraron eran similares a los que originaron el agrupamiento de Cambiemos en el 2015, bastante parecido, notablemente parecido. Después el radicalismo tuvo una etapa en la cual hubo un movimiento dentro del radicalismo que tuvo que ver con la emergencia de Forja y la idea de que el radicalismo en realidad era un partido de izquierda, que nunca lo fue, al menos no lo fue en sus orígenes, qué sé yo, estaban los Mitre en la conformación de la Unión Cívica Radical, era la unión de los cívicos radicales, no era un partido de izquierda, claramente no buscaba ser un partido de izquierda. Sí un partido republicano, sí un partido en favor de las instituciones, pero no típicamente un partido de izquierda. Y después hubo un texto muy, muy importante que formó la manera de pensar de muchos dirigentes de mi época cuando estábamos en la universidad, que era un texto que se llamaba La contradicción fundamental. Y la contradicción fundamental planteaba esta antítesis pueblo-antipueblo, ¿no? Y esta idea de que había un conjunto de intereses populares y había un conjunto de intereses enemigos de lo popular, que era el antipueblo, y que entonces, y Santoro brevó de esas ideas, digamos, y yo le tengo un enorme respeto como un militante convencido, y me parece que
De hecho, me parece que es uno de los mejores militantes que tiene el oficialismo, ciertamente, para poner en la ciudad de Buenos Aires. Pues es un cuadro político que puede dar un debate con altura, que puede dar un debate con conocimiento, que puede dar un debate que inclusive puede poner en aprietos a muchos de nuestros dirigentes. Me parece un dirigente válido, Leandro, lo respeto además personalmente. Tiene un conjunto de ideas que a mí me parecen viejas, que me parecen que atrasan. Ese es un documento de mediados de la década del 80, que hoy no tiene sentido. No hay una discusión hoy en el mundo, pueblo antipueblo, hay un montón. Basta ver lo que hicieron la mayor parte de los países de América Latina, cómo resolvieron los principales problemas. Digamos, resolvieron el problema de la inflación, y no era que a Estados Unidos le convenía que nosotros tuviéramos inflación para siempre, porque entonces nos dominaba. No, era que la política monetaria era mala, y cuando aplicaron una política monetaria razonable y aplicaron una política macroeconómica razonable, tuvieron estabilidad. Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, de centro izquierda, centro derecha, digamos, hay como un consenso general de cómo ordenar la macroeconomía y de cómo ordenar la política monetaria para eliminar la inflación, que nosotros lo podríamos sacar a la luz, y que puede pasar por arriba de ese debate pueblo-antipueblo, que me parece que a mí que atrasa mucho. Ujú. Ahora, la pandemia a nivel global, que tuvo efectos devastadores en prácticamente todos los países del mundo, ¿no debería reconfigurar la conversación de la equidad, la distribución, la pobreza a nivel global, incluso como una necesidad de que el propio capitalismo recobre dinámica? Porque qué sé yo, hay magnates mundiales que están planteando esto como una necesidad. Me parece que había una expectativa. Lo voy a separar en dos al problema: el problema del lado de la demanda y el problema del lado de la oferta. Del lado de los consumidores había una expectativa de que la pandemia nos iba a dejar, como iba a generar una revolución en el consumo. Habíamos aprendido a vivir sin nada. En abril del año pasado estábamos todos encerrados consumiendo lo mínimo indispensable, y en algún momento se especuló que el capitalismo tenía que cambiar porque la sociedad iba a ir a un mundo de menor consumo, de más pensado, un consumo más pensado, más estudiado. No, no pasó eso, hubo una reversión a la media. Abrieron de vuelta las economías y hubo boom de consumo, y la gente quería salir a comer, estaba podrida, que estaba encerrada, digamos. Volvió a la media el comportamiento. Del lado de la oferta sí hubo una revolución. Y hay dos revoluciones que venían de antes de la pandemia y que la pandemia las aceleró. Una es la revolución de la inteligencia artificial, que plantea un tema muy interesante, que es que permite la posibilidad de crear trabajo, de crear valor sin trabajo. Y crear valor sin trabajo echa por tierra con toda la teoría clásica del valor. Y esto te tira desde Smith hasta Marx. Toda la teoría de valor-trabajo, la idea de que el valor es el trabajo socialmente necesario para producir un bien, justifica la teoría de la explotación y la teoría del plusvalor. Si yo te pruebo que se puede producir, y ahora se puede producir valor sin trabajo, entonces toda la teoría del plusvalor se cae. Entonces, hay un debate fundamental y apasionante respecto a qué va a pasar ahora que vamos a un mundo que permite crear valor sin trabajo con la inteligencia artificial. Y el segundo gran boom en términos de revolución que se está produciendo es el fenómeno de la uberización, del lado de la oferta de vuelta. ¿Qué es la uberización? La uberización es la simplificación de las cadenas de intermediación. Las cadenas de intermediación son caras, ineficientes, hacen que un productor reciba por un kilo de manzana 5 mangos y que vos pagues 250 en el supermercado, y que el 95% que vos compres no sean manzana, aunque vos crees que estás comprando manzana, y eso pasa en un montón de productos. ¿Y Uber qué hace? Conecta más fácil la oferta y la demanda, conecta más barato, conecta más eficientemente. Son plataformas que permiten que el esquema de intermediación sea más ágil. Y en el mismo momento en el cual la pandemia se comió al comercio tradicional en el mundo y lo hizo puré, y el comercio es el sector más afectado en el mundo, las plataformas que uberizaron el comercio, Amazon en Estados Unidos, Mercado Libre en América Latina, en particular en Argentina, explotaron. Entonces, en Argentina, Mercado Libre aumentó 85% la facturación en dólares. Ese mundo es un mundo al cual vamos, y que se está acelerando ese boom tecnológico. Es un mundo que va a ser mucho más abundante que el mundo que tenemos ahora. Se acelera la velocidad del crecimiento de la economía, pero también se acelera la desigualdad. Va a ser un mundo que va a ser mucho más desigual, con un eje en una desigualdad distinta de la desigualdad anterior, porque nosotros en general tendemos, cuando uno piensa en desigualdad, la palabra desigualdad ya tiene una connotación que a uno no le gusta. Digamos, uno dice, algo acá no está funcionando bien. Pero ahora empieza a aparecer esa uberización, es democratizadora de una manera espectacular en términos de capacidad de acceso, o sea, de igualdad de oportunidades. Te pongo un ejemplo.
el caso de Elegante o el caso de Paulo Londra son dos ejemplos, uno más reciente que se puso de moda ahora por la declaración de Cristina, el otro explotó hace 1 o 2 años. Antes vos, para tener éxito en el mundo de la música, necesitabas, el intermediario era clave, que era la discográfica. Vos tenías que hacer pie con la discográfica, y la discográfica no llegaba a cualquiera. Para empezar tenías que tener un estudio donde pudieras grabar un demo de calidad que fuera, además de tener tu talento, por supuesto, y que ese demo llegara a la discográfica, que alguien lo escuchara. En la discográfica, en el medio del desarrollo de tu carrera, se quedaban con un riñón tuyo, con un pedazo de tu hígado, y capaz que dentro de 5 años vos triunfabas como un músico y la discográfica se había comido el 90% de un negocio. Hoy está Spotify. Entonces, en Spotify vos tenés en el mundo 7 millones de personas aportando contenido, 7 millones de artistas en el mundo que suben contenido a Spotify. Ya no la discográfica murió, ya no necesitan más a la discográfica. Ahora, si yo tengo talento, soy un Paulo Londra, en una semana pego un hitazo de 650 millones de reproducciones, como pegó Paulo, y gano $2 millones en una semana. Entonces, a la gente no le hace tanto ruido que Elegante baje en un helicóptero ahora, como sí le hace que baje un banquero de un helicóptero, porque la gente no linkea tan fácil la contribución del banquero al funcionamiento, como si linkea y dice, che, pero este pibe, ¿cómo hizo cada uno de los millones que hizo Paulo Londra o que hizo Elegante? Lo hizo porque yo consumí su música, porque está produciendo un bienestar general que de un lado del mostrador son los pesos que tiene en el bolsillo y de otro lado del mostrador la cantidad de gente que disfrutó del bien y servicio que produjo. Entonces, el problema es que cuando vos mirás la distribución del ingreso dentro de las plataformas, en particular en Spotify, está muy, muy concentrada. Entonces, tenés solamente 185.000 tipos de esos 7 millones que ganan un dinero más o menos razonable, le reportan por regalías más de $1.000 por año, y tenés 1.000 tipos, en realidad son 870 que ganan más de $1 millón por año, dentro de los cuales está, por supuesto, Elegante y está también Paulo Londra. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que el problema es que el talento nunca fue tan democráticamente distribuido, el acceso a las oportunidades de expresar ese talento, y nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero el problema es que el talento está muy desigualmente distribuido de arranque. Y eso plantea un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de desigualdad que en principio no es una desigualdad de suma cero? No es que alguien se está quedando con lo de los demás, sino que alguien está agregando valor social, está produciendo un bien que mejora el bienestar de todo el mundo, pero concentra parte del bienestar en un bolsillo, digamos. ¿Qué va a hacer ¿Se va a bancar la sociedad? No, la discusión en todo caso es qué es lo de uno y qué es lo de los demás, porque la pérdida de todas esas cadenas de producción y de comercialización lo que hace es, tal vez no, que el que se queda con algo no se queda con algo que es de otro, pero sí mucha gente que se queda fuera, y es mucha. Está bien, pero eso, cuando vos mirás, todos los pronósticos en cada una de las revoluciones industriales, desde la revolución textil del siglo XVIII en Inglaterra, cada una de esas revoluciones generó primero el ludismo, aquella gran revolución, y la última revolución del proceso de automatización de los 90, el libro de Jeremy Rifkin del fin del trabajo, ¿no? Y ese pronóstico nunca se cumplió. Vamos, el del pronóstico del fin del trabajo de Jeremy Rifkin es uno de los más espectaculares, porque primero no vio ni venir la emergencia de Asia en toda la discusión, pero aún saquémosle la emergencia de Asia, Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, estaba con el récord de empleo histórico de los últimos 45 años. Nunca había tenido tanto empleo en su historia. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué erraron ese diagnóstico? Porque piensan la economía como una caja cerrada. Es cierto, decía Keynes en una conferencia famosa que dio en 1930, que se llamaba cómo iba a ser la economía de sus nietos. Dijo, para el 2030, o sea, faltamos la vuelta a la esquina, vamos a tener que trabajar nada más que 3 horas para poder tener el mismo nivel de ingreso de un inglés de clase media de hoy. Y tenía razón Keynes en eso, acertó. El ingreso per cápita se multiplicó por 7 en los últimos 90 años. Nunca fuimos tan abundantes. Pero lo que erró Keynes, o no vio venir Keynes, además de que nunca fuimos tan desiguales tampoco, digamos, la abundancia vino de la mano de la desigualdad también, lo que no vio venir es que queremos más, que el ser humano es insaciable siempre, que el ser humano siempre quiere más. Esto es increíble, a mí siempre me llamó la atención, porque yo lo entiendo en un tipo de clase media, pero me llama la atención que un tipo que tiene $100 millones quiera 110, digamos, ¿no? pero pasa, quiere, es decir, que tiene 100 quiere 110, como queremos más. Entonces no trabajamos nada más 3 horas como podríamos trabajar hoy. Si vos estuvieras dispuesto a vivir como un inglés de 1930 hoy, te alcanzaría con laburar 3 horas. No había ni agua caliente en 1930, no había televisión, no había nada. El 90% de las cosas en las que gastás plata hoy no existían, así que te sobraría un montón de guita. Pero no queremos vivir así, queremos vivir como vivimos ahora, queremos siempre más. Entonces, esa es la pieza que falta en el análisis.
No sabemos qué tipo de bienes va a demandar. Sí sabemos que va a haber una demanda adicional de un montón de bienes que hoy no conocemos. Muchos podrían ser en términos de cuidados personales, por ejemplo. Hay una sospecha de que lo que es difícil de reemplazar para la inteligencia artificial es el cuidado personal. Entonces, que puede haber, la gente va a vivir muchos más años, la mujer es cada vez más independiente y va más al mercado de trabajo, entonces se requiere más cuidado personal en chicos y más cuidado personal en adultos mayores. Y la pregunta es quién va a hacer esa tarea de cuidado personal. Probablemente sean las personas que antes tenían un trabajo en esas estructuras de intermediación y que ahora tienen más demanda en ese otro tipo de estructura, no lo sabemos. Es un planteo válido, es una duda válida, pero lo que sí sabemos es que no hay que pensar la economía como una caja cerrada. Cuando hay un boom tecnológico, el boom tecnológico aumenta la cantidad potencial de bienes y aumenta también la demanda. Bueno, ser candidato te somete a esto, ahora estás hablando del mundo en general y de lo que viene y que alguien te baje de un ondazo y te diga, bueno, está bien, pero en tu barrio. Y en tu barrio, pese a que vos decís que no estás en la rosca, que no, lo tuyo no es la rosca política, si bien tenés tu identidad política y tu militancia política, eh, hay figuras a las cuales se las ubica como promotores, tanto de Martín Lustó como de tu propia candidatura, como del propio Facundo Manes también como el Coti Nosiglia y Daniel Angelici. ¿Cuál es tu relación con ellos? Mira, al Coti Sigla lo vi una sola vez en mi vida, sí lo conozco y tengo buena relación con Juan, que es el hijo del Coti Sigla, porque fue uno de los fundadores de la cantera popular, que es una expresión interna del radicalismo que abreva mucho en la juventud, formada por mucha gente que fue franja morada primero y que cuando salió de la franja y no tenía espacio porque las estructuras tradicionales del partido no le daban espacio para militar, encontraron espacio en esa cantera popular, en ese nombre, en ese espacio que armó entre otros Juan. Así que con él tengo una relación de mucho tiempo. No, no así con Coti, Angelici no lo vi en mi vida, no sé, realmente nunca tuve relación con él, no lo conozco Uh-huh. ni tuve ¿Cómo ninguna. te llevas si te llevas con Carrió? No, tampoco tengo relación personal. Me crucé alguna vez un par de opiniones, la respeto mucho, creo que es una voz, creo que ha sido en Cambiemos una voz muy importante. Casi te diría que tuvo la coalición cívica un rol que el radicalismo no llegó a tener. El radicalismo tuvo un rol de acompañante en el gobierno de Cambiemos, y esto lo dije 30.000 veces y lo vuelvo a decir, porque no quiero que quede ninguna duda. Esto no exime al radicalismo ninguna responsabilidad. El radicalismo es plenamente responsable. Pero es cierto que el rol fue de acompañante, no tuvo protagonismo en la toma de decisiones del gobierno de Macri. Y Carrió sí tuvo, y la coalición vía Carrió tuvo un poder de veto muy fuerte. Carrió ejerció el poder de veto. Entonces, primero había que ver, che, guarda, vamos a hacer algo, esperen, vamos a ver si no sea cosa que Carrió diga que no. Entonces, Carrió ejerció un poder de veto que me parece que era saludable y que de alguna manera hacía que fuera mejor Cambiemos. Entonces, a mí cuando empiezan a aparecer, cuando los espacios se amplían y cada socio que se suma tiene algún valor distinto para sumar, es como cuando vos haces un equipo de fútbol y empezás a sumar gente que se desempeña en distintas funciones y el equipo gana. Ahora, si vos traes 4 número 9, y no, obviamente se van a superponer en la misma función, no te sirve para nada. Me parece que Carrió le aportaba algo que Cambiemos le faltaba, y en ese sentido me saco el sombrero. Uh-huh. Última te hago por mi parte y después te dejo el remate que vos quieras. La candidatura de María Eugenia Vidal en la capital federal, con el peso que puede llegar a tener con candidatos como vos la discusión económica, y habiendo ella perdido, entre otras razones, por 15 puntos en la provincia, suma, resta, la pone más pensando en el 23 que ahora. No, hay que ver a dónde preguntás si suma o resta, ¿no? Para serte absolutamente honesto. Si vos me preguntás en la ciudad de Buenos Aires, y más a mí que empiezo en la política ahora, estar acompañando en una fórmula la figura que es una figura del espacio con mejor imagen en la ciudad de Buenos Aires, no podía tener una compañera mejor. Así que yo por mí estoy chocho, porque esté acá. En todo caso se la perdieron los bonaerenses, será ese debate. Pero me gustó algo que dijo la Cunza hoy, ¿no? Que es importante, que es que la política trazó una divisoria ahí en la General Paz, que es una divisoria, viste cuando vos te decías en la escuela el mapa político y el mapa geográfico, digamos. El mapa político era el que alguien decía que la General Paz estaba en la ciudad de Buenos Aires, de este lado de la provincia, pero lo que demostró la pandemia, una de las cosas que demostró la pandemia es que ese mapa político, esa divisoria, muy bien no está en términos de Por seguridad eso, por tampoco, eso, por eso pregunto el tema de tampoco.
la Entonces, imagen de Vidal me que viene parece que de es una... perder feo en la provincia. No, sí, pero también es cierto, a mi juicio, lo dije en su momento como observador de afuera, me parecía que Cambiemos cometía un error no separando la elección de la provincia de Buenos Aires, porque Vidal no era todo lo mismo, y Vidal tenía una gestión en la provincia que podía plebiscitar. Había hecho muchas cosas que eran válidas en la provincia, enfrentar las mafias de la policía, por mencionar un caso, recuperar la inversión en la obra pública en la provincia, que había recuperado muchas obras que habían estado paradas mucho tiempo en la provincia. Por ejemplo, me acuerdo ahora de la Ruta 56 que va a la costa, porque la agarro cada vez que voy a la costa. Entonces, me parece que había un aporte para mostrar de Vidal, de decir, che, yo me planté contra el narcotráfico en la provincia, estoy pagando un costo personal. Digamos, había muchas cosas que habían cambiado en la provincia. También es cierto que la gestión de Scioli, con cualquier cosa hacías algo un poco mejor, ¿no? Había sido muy mala, entonces no se necesitaba tanto para mejorarla. No le quiero tampoco bajar el precio a Vidal con esto, pero me parece que podría haberla plebiscitado la gestión y que le hubiera ido mejor. Por supuesto, es contrafactual, no lo sabemos. Ahora, dado como se dieron las cosas, no, me parece que cada uno es libre de elegir en el espacio político cuál es su mejor estrategia. Yo llego de la mano del radicalismo. Yo no puedo meterme en la discusión del PRO, a ver si el PRO eligió jugar a María Eugenia en la ciudad de Buenos Aires y no la hizo jugar en la provincia de Buenos Aires. Me parece que hace una falta de respeto que yo opine en la decisión de otro partido político del espacio de cómo juega sus propios candidatos. Es como si alguien me hubiera hecho la misma pregunta a mí, porque de hecho alguien me la dijo en algún momento: che, pero vos sos de La Plata, ¿por qué vos no jugaste en la provincia de Buenos Aires en vez de jugar? Bueno, pues mi espacio entendió que mi oportunidad hoy de jugar era mejor en la ciudad de Buenos Aires y estoy jugando acá. Mañana por ahí me toca jugar en otro espacio o contribuyo mejor jugando en otro lugar. Eso me parece que tienen que ser discusiones internas y que cada espacio tiene que elegir su mejor estrategia. Entiendo que el PRO creyó que ese era el mejor espacio, que además le resolvía un tema interno de ellos, y bueno, lo apoyo. Y a mí en lo personal, insisto, me viene bárbaro porque me toca una de las mejores candidatas para hacer campaña. Última, ahora sí, bonus track. ¿En qué te representa Facundo Manes como eventual presidenciable en 2023? En muchísimas cosas, en que pone de pie de vuelta al partido, en que se anima a disputar el protagonismo de la conducción del partido. Esto es que te decía yo antes: el partido que no quiero yo es el partido que está en el asiento del acompañante diciendo, che, hay una curva, ojo con el lomo de burro, no, agarra el volante. Vamos, este es el partido de Facundo es el partido que disputa el liderazgo. Dice, no, yo el volante lo voy a agarrar yo, dispútenme y a ver si me ganan. Y se planta, si le toca perder, pierde, pero por lo menos se planta para disputar el liderazgo político, y ese es el rol activo que quiero del partido. Y en segundo lugar, su visión de futuro. Es un tipo que viene escribiendo y pensando los problemas de Argentina hace muchos años. Yo lo conozco a Facundo hace mucho, fue prologuista de uno de mis libros hace un tiempo, he conversado muchísimo con él, y es un tipo que tiene la chance de construir una Argentina que trascienda grietas un poco también, ¿no? Y eso también es otro valor positivo. Así que, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uno de los focos centrales lo pone en la educación, y creo que ahí cuando vos empezás a construir en los espacios donde tal vez hay menos diferencias, digamos, ¿quién puede estar en contra de hacer una inversión fuerte en educación, de apostar al futuro, de apostar a las generaciones nuevas, de mirar cómo está empezando a funcionar el mundo en línea con las cosas estas que te contaba más temprano en términos de revoluciones tecnológicas? Me parece que Facundo es la persona adecuada desde la provincia de Buenos Aires. Haceme tu cierre como te parezca, Martín. En síntesis, el punto con el que quiero cerrar para sintetizar un poco esta idea es que hay una oportunidad de cambiar algunas cosas de la Argentina que están claramente mal y que desde el Congreso se pueden cambiar y que son casi de sentido común, ¿no? Si vos no podés tener una economía sin una moneda, y esto se acaba de ver en la pandemia, Argentina hoy está lidiando con el efecto colateral del remedio que aplicó el año pasado, mientras otros países están viendo cómo empiezan a recuperar su economía. Nosotros estamos en 50% de inflación y el dólar en 180. ¿Por qué? Porque no teníamos moneda ni teníamos crédito. Nosotros necesitamos recuperar la moneda, necesitamos recuperar un mercado de capitales, y eso es eliminando la inflación. Y eso sabemos cómo hacerlo. Eso se hace desde el Congreso. Además, la Carta Orgánica del Banco Central es una ley del Congreso. Y lo que necesitamos hacer es sacarle al Poder Ejecutivo la maquinita de hacer billetes. Es algo que técnicamente un día con tiempo te lo explico con más detalle, pero se sintetiza en esa idea de independencia real del Banco Central, que yo creo que se puede hacer desde el Congreso, y tengo una idea de cómo hacerlo y cómo impulsarlo desde el Congreso. El segundo punto es que no podemos tener un país subdesarrollado que le pone impuestos a la producción. Si esto está mal, está conceptualmente mal.
Eso puede darse un lujo a un país que ya está desarrollado. Nosotros, impuesto a las ganancias, sí, está bien. Una vez que ganás, la empresa y la persona contribuye porque hay que pagar los bienes públicos, eso lo entendemos, lo acepta todo el mundo. Creo que ni a ningún empresario ni a ninguna persona física, por supuesto, todo el mundo quiere pagar menos impuestos, pero todo el mundo entiende que hay que contribuir con los bienes públicos y que si uno gana un poco más, puede poner un poco más. Pero es un contrasentido que un país con subdesarrollo tenga impuestos a la producción como tiene Argentina. Y tercero y cierre, y último, no podemos tener una legislación laboral que atrasa 40 años en Argentina, en realidad atrasa un poco más de 40 años, de la década del 70, y que encima excluye a más de la mitad de la población en Argentina, es una completamente excluyente en Argentina, y está pensada como si las pymes, que son de las 650.000 empresas que hay en Argentina, 640.000 son pymes. Y le aplicamos una legislación laboral a todos la misma. Tratamos a la pyme como si fuera una multinacional y tiene un sesgo. La política de derechos laborales en Argentina que trata el trabajo como si todos los trabajadores fueran empleados de una multinacional. Y el resultado es que a la multinacional no le importa, es un costo más, tiene un departamento jurídico, no le interesa, igual tiene todos sus trabajadores en blanco, no tiene problema de formalidad, es decir, las preocupaciones que nosotros tememos que ocurran en la multinacional, por el conjunto de leyes que tenemos, ocurren en la pyme informal. Y eso lo tenemos que cambiar. Martín Tetaz, muchas gracias por este contacto. Empieza la campaña electoral, fin de semana ya se resuelve todo, así que seguramente nos vamos a volver a cruzar en algún momento. Con gusto, o en varios. Muchas gracias. Ojalá así sea. Un abrazo, nos vemos. Dale, un abrazo, gracias. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Alivio fiscal para los comerciantes de Escobar. En el marco de la emergencia sanitaria ante el nuevo aumento de casos de COVID-19, disponemos de un importante paquete de medidas de alivio fiscal destinados a los comerciantes del partido de Escobar que desarrollan las actividades más afectadas por la pandemia. 30% de descuento para la actividad gastronómica, con servicio de mesa. 50% de reducción para los espacios destinados a la actividad deportiva, gimnasios y canchas. Y 100% de exención para salones de eventos y peloteros. Para acceder a dichos descuentos en las tasas, deben inscribirse en la página web oficial www.escobar.gov.ar/alivio-fiscal-formulario. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente.